1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas se tomaban Polonia por la fuerza, rompiendo las cláusulas secretas del Pacto de No Agresión firmado entre Alemania y la URSS. El mundo se suma en la frialdad humana vestida de burocracia, sumando hijos de nadie a las pilas de cadáveres descompuestos. Fuerzas acorazadas y motorizadas daban la primera página a los libros de historia. Una historia manchada por la sangre, la apatía y las mentiras. Luego del 7 de mayo de 1945, la humanidad tenía el reto de reconstruir y olvidar lo que se había gestado durante 5 años de guerra. Las fosas comunes con miles de seres humanos quemados por las mismas brasas del infierno y la maldad humana. Dentro de todo esto quedaron muchos siniestros misterios que hasta la fecha no han podido ser resueltos. Advertencia: este video puede contener lenguaje subido de tono, una que otra estupidez y mucha diversión. Puede herir susceptibilidades, así que míralo con precaución y suscríbete a mi canal. Así que comencemos. Bienvenidos sean todos nuevamente al Blues del Mustache. Yo soy Mus y el día de hoy veremos 8 misterios aún sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. Número 8. Las almas aún en guerra del Pacífico Sur. Gran parte de las ofensivas que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial fueron libradas en el Pacífico Sur. Allí, muchos hombres perdieron sus vidas en una sangrienta e implacable oleada de balas, morteros y granadas. Algunas de las más horrorosas pesadillas aún siguen rondando estos campos de infamia. A finales de los años 50, la BBC de Londres dio a conocer que existía una casa en Kuala Sengalore, Malasia, donde aún se escuchan los tenebrosos pasos de la guerra, acompañados de una percusión de botas militares bastante pesadas que frenéticamente buscan a su enemigo. En las Islas Filipinas, algunos aldeanos dan fe de que patrullas fantasmales, muchos años después de la guerra, aún siguen custodiando las costas. Es como si estos soldados siguieran sumidos, perdidos en el lapso de tiempo más sangriento llevado en el siglo XX, condenados a repetir el mismo acto infame hasta el fin de los tiempos. Número 7. El informe fantasma. 3 pilotos norteamericanos de los bombarderos Douglas DB-7 Boston, luego de una misión de bombardeo a las defensas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, regresaron a su base con el terror impreso en sus rostros, llenos de almas perdidas, almas que arrasaron con el mismo fuego del infierno. El mariscal de campo los recibió de una manera heroica y hasta les invitó una cerveza. Minutos después, el mismo mariscal recibió la noticia de que estos pilotos habían fallecido durante su misión. Es uno de los casos más extraños nunca antes vistos, porque incluso después de la muerte lograron escribir el informe que contenía la descripción exacta y detallada de cómo murieron y cómo se desarrolló la misión. Este caso a la fecha de hoy sigue siendo un misterio. ¿Cómo fue posible que ellos pudieran estar en la base si habían muerto unas horas antes? La única explicación posible es que otros 3 impostores tomaran el lugar de los pilotos. Sin embargo, es absurdo que estos 3 impostores estuvieran enterados de toda la progresión de la misión y saber exactamente lo que sucedió. Número 6. Las listas de Auschwitz.
Auschwitz fue uno de los campos de concentración más terribles de toda la historia de la Alemania nazi. Guarda los secretos más perversos y macabros de todo el Holocausto. Durante el verano del 2009, en trabajo de mantenimiento del campo, se encontró un papel con una vieja lista que contenía 17 nombres. Tenían etiquetas donde se podía leer en alemán: nunca, desde y ahora. Se dice que eran prisioneros británicos en el campo que habían cambiado de bando, o que bien los nombres de Osborne, Lawrence o Gardiner eran parte de la división británica de la SS que luchó en el lado alemán. Hasta la fecha no se sabe mucho de aquella lista. Sin embargo, hay quienes dicen que en las noches se escuchan pasos y lamentos inaudibles provenientes del campo. Solo quedan los enigmas de quienes fueron, almas que vagan por campos llenos de pena, remordimientos y desesperación. Número 5. El bombardero fantasma. Richard y Ellen Jepson fueron los testigos del avistamiento del bombardero fantasma el pasado 3 de agosto de 2015, mientras andaban juntos por la autopista de Derbyshire en Reino Unido. Iban con las ventanas de su automóvil abajo cuando de repente sintieron una presencia que los sobrevolaba, una presencia que ennegrecía el paisaje. Cuando Richard vio por la ventana, pudo notar el gran bombardero que se desplegaba imponente y desafiante sobre ellos. Al principio pensó que se iba a estrellar contra la autopista, pero el bombardero no emitía ruido alguno. Sin embargo, no fueron los únicos en verlo. Un veterano de guerra de 88 años aseguró verlo pasar por la ventana de su dormitorio, con pintura de camuflaje y una gran antena. Iba volando extremadamente bajo y no emitía ningún sonido. Algunos expertos en el tema creen que puede tratarse de vórtices temporales de tiempo, en los cuales puede haber sucesos que realmente pasaron hace muchas décadas. Por otro lado, las autoridades indicaron que no se estaba haciendo ningún tipo de demostración de aviones históricos en la zona, así que este avión se encuentra en el número 5 de nuestra lista en compañía de una tripulación de pilotos y soldados que quizás jamás podrán encontrar el descanso eterno. ¡Ay, número 4! El eterno cañón antiaéreo. En la primavera de 1944, el puerto de Hollandia, hoy Hayapura, fue el escenario de una importante invasión aliada. La isla, ocupada por japoneses, fue atacada por las fuerzas del general Douglas MacArthur del ejército estadounidense. Fueron tomados por sorpresa y así derrotados. Los soldados japoneses huyeron hacia el este y los soldados aliados entraron en la isla. Los lugareños dicen que algunos japoneses decidieron quedarse, o bueno, al menos sus espíritus. En 1956, los residentes de Hollandia pidieron a los miembros de un comité exorcizar un cañón antiaéreo japonés que se encontraba abandonado en la playa, puesto que todos los días a medianoche los fantasmas de algunos soldados japoneses, esqueléticos y con cascos, aparecían para continuar con su misión y manejar el viejo cañón oxidado, velando por la espera de un posible ataque aliado. Expertos dicen que cuando una persona muere de forma abrupta o repentina, puede quedar atrapada en un plano terrenal, por lo que aún no saben que murieron. Esto puede llegar a ser bastante común, ya que por lo general pasa a víctimas de asesinatos o accidentes graves. De acuerdo a algunas religiones, lo único que necesitan estas almas en vela son orientación para saber y conocer su condición. Por lo tanto, hay algunos espíritus que pueden llegar a volverse agresivos al no ser conscientes de que están confinados al descanso eterno. Número 3. El holandés errante. Como un hecho real, durante la Segunda Guerra Mundial, el almirante nazi Karl Dönitz, funcionario de alto rango en la Marina alemana, informó al Führer que uno de sus tripulantes más rebeldes y activos se había comunicado con él para pedirle que por favor no participaran en una batalla que se llevaría a cabo en el canal de Suez, Egipto.
El informe del marinero nazi afirmó que habían visto al holandés errante, que esto conllevaba un mal presagio, porque por el mar donde navega el holandés no debe cruzar nunca, bajo ningún motivo ni circunstancia, otro barco, ya que tendría un final desastroso. Según el informe, el marinero dijo que los tripulantes y el capitán del holandés errante tenían el cuerpo de un hombre, pero la cara de un pez. El barco navegaba contra el viento y tenía una velocidad impresionante, una velocidad inusual, lo que fue aceptado con gran facilidad tanto por el Führer como por el gran almirante Dönitz. Hitler era uno de los amantes del ocultismo y se dice que después envió un equipo especial para cazar al holandés errante, lo cual al parecer no logró. Número 2. Nazis alienígenas. Teóricos de la conspiración llevan tiempo especulando con la posibilidad de que científicos alemanes nazis hayan experimentado con tecnología avanzada de origen alienígena, con la que construyeron máquinas voladoras y potentes que la guerra y el mundo no alcanzaron a conocer. Unos cráneos alienígenas fueron descubiertos por un equipo de exploradores liderados por el científico Vladimir Melikov en una cueva en el monte Bolshoi en Rusia, donde descubrieron un maletín nazi donde descansaban dos cráneos de forma no humana, pero tampoco animal, acompañados de algunas insignias y un mapa a todo color de la zona, con la fecha de 1941 impresa en un costado del mismo. Con esa evidencia, teóricos plantean que Hitler y los nazis estaban involucrados activamente en la búsqueda de tecnología extraterrestre avanzada para poder poner así a su favor la Segunda Guerra Mundial. Se llegó a la conclusión de que probablemente pertenecían a una especie alienígena exótica llamada Anunnaki, quienes visitaron la Tierra en el pasado. No se sabe mucho de la historia de si los nazis los vieron con vida o no, si participaron o no activamente en la guerra. Hasta el momento sigue siendo un misterio. Número 1. La muerte de Hitler. La versión oficial de los aliados, que concuerda con la versión dada por la Secretaría Personal alemana, indica que Hitler renunció y anunció su intención de dejar Berlín. Luego se le encontró en su búnker personal a 15 metros de profundidad en el subsuelo del edificio de la Cancillería en Berlín, con un tiro de revólver en la cabeza y junto a su esposa Eva Braun el 30 de abril de 1945. En la autopsia se reveló que se encontraron rastros de cianuro. El 30 de abril de 1945, Hitler almorzó en compañía de sus secretarias en un silencioso ambiente y después del almuerzo ordenó asesinar a su perra Blondie. Luego dio instrucciones estrictas sobre la cremación de su cuerpo y el de su esposa. Probablemente quería evitar que fueran exhibidos como trofeos de guerra, recordando el ultraje vivido por el cadáver de su amigo Benito Mussolini, que fue colgado desnudo boca abajo junto al de su amante en una gasolinería de Milán, donde fue golpeado, escupido y despreciado durante días por la comunidad. Su muerte se puso en duda durante mucho tiempo, creándose toda clase de mitos. Versiones surgidas en los años 90 del lado ruso confirma de que los soviéticos, después de una infructuosa búsqueda en la que incluso hallaron a un doble de Hitler muerto en una habitación de la Cancillería como la mejor forma para despistar, por fin dieron con los restos irreconocibles del Führer y su esposa, los cuales fueron transportados en cajas a una base militar rusa. En 1970 fueron exhumados sus restos, se extrajo el cráneo de Hitler y el resto de los cadáveres fueron incinerados para evitar que su tumba fuera objeto de veneración y las cenizas fueron lanzadas al río. No se ha podido dar con el cráneo de Hitler, sin embargo, el hueso parietal de su caja craneana está en un museo soviético. En el 2009, el arqueólogo Nick Belantoni anunció que luego de un análisis de ADN practicado en los restos, se determinó que el fragmento de cráneo correspondía a una mujer judía entre 20 y 40 años de edad. Entonces, ¿Hitler realmente murió? ¿Murió hace poco? ¿Sigue vivo? Su cabeza está en un maletín en reposo criogénico en busca de la fórmula perfecta para reimplantar en un nuevo cuerpo.
Hasta la fecha no se sabe nada más. Si tienes más teorías y misterios relacionadas con la Alemania nazi, por favor déjalos en la caja de comentarios. Gracias por ver mi video, nos vemos en una nueva emisión. Por cierto, suscríbete y dale like. Hasta luego.